El día que cumplí 20 años, mi familia me dejó en la estación de Atocha con una maleta vieja, 70 euros y una frase que todavía me persigue. Ya eres adulta, Marina. El tren partía hacia el sur y el sol caía a plomo sobre el andén, derritiendo los recuerdos que aún me quedaban. Vi sus siluetas alejarse entre turistas cargando maletas y el sonido metálico de los trenes saliendo. Pensé que era una broma cruel, un malentendido, que volverían a buscarme. Pero no lo hicieron. Mi madre había rehecho su vida con un nuevo marido, un nuevo apellido y un apartamento en el norte de Madrid donde no había espacio para mí. Me quedé sola con el eco de mis propios pasos y la sensación de que todo lo que conocía se había derrumbado. Aquella mañana el aire olía a café barato y a gasolina. En la mochila llevaba unas cuantas prendas, un cuaderno y una foto de mi abuelo, el único que alguna vez creyó en mí. Me senté en un banco de hierro y conté el dinero 3 veces, como si al repetirlo pudiera cambiar la cifra. 70 euros. Nada más. Los altavoces anunciaban destinos que ya no me pertenecían. Sevilla, Barcelona, Zaragoza. Yo no tenía destino, solo un punto de partida y un silencio enorme que se abría ante mí como un túnel. Pasé horas allí hasta que el guardia me dijo que debía moverme. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, viendo familias riendo en terrazas, parejas discutiendo, niños corriendo detrás de una pelota. Yo era un fantasma entre ellos. La ciudad vibraba de vida y yo me sentía muerta por dentro. Finalmente encontré un hostal pequeño cerca de Lavapiés. La recepcionista, una mujer dominicana de sonrisa cansada, me dio una habitación diminuta con una ventana que daba a un muro. Son 20 euros por noche, cariño, dijo. Pagué sin pensarlo, sabiendo que cada noche allí sería una noche menos de dinero. El colchón chirriaba, las paredes olían a humedad y el grifo goteaba como si contara los segundos que me quedaban antes de hundirme. Esa primera noche lloré hasta quedarme dormida. No de tristeza, sino de incredulidad. No podía entender cómo alguien podía abandonar así a su hija y seguir durmiendo tranquila. A la mañana siguiente me miré en el espejo del baño compartido. Tenía los ojos hinchados, el cabello enredado y la piel grisácea. Ya eres adulta, repetí en voz baja. Sonaba a sentencia, no a libertad. Bajé a la calle con la mochila al hombro, dispuesta a buscar trabajo. Entré en cafeterías, tiendas, bares. Nadie necesitaba a una chica sin experiencia, sin dirección, sin apellido que valiera algo. Al final del día tenía los pies destrozados y la moral en el suelo. Compré un bocadillo con 3 euros y regresé al hostal. En el pasillo me crucé con una mujer que tarareaba una canción antigua. Llevaba un delantal manchado de pintura. ¿Primera semana en Madrid? Me preguntó. Asentí. Sobrevivirás. Todos lo hacemos, de una forma u otra. Esa fue la primera semilla de esperanza que alguien me dio. Esa noche abrí el cuaderno y escribí una sola frase. Si el mundo me cierra la puerta, aprenderé a construir la mía. Al tercer día encontré un anuncio pegado en un poste. Se busca ayudante en cafetería universitaria, turno de mañana. Caminé hasta allí, cerca de la Complutense. El dueño, un hombre con barba blanca y olor a café tostado, me miró con desconfianza. No tienes experiencia, ¿verdad? Negué. Pero aprendo rápido. Me dejó probar un turno. Lavé tazas, limpié mesas, llevé bandejas. Al final del día me pagó 20 euros y me dijo que volviera el lunes. No era mucho, pero era algo. Me compré un bocadillo caliente y una botella de agua y me senté en la Plaza de España. Miré las luces encenderse una a una sobre la Gran Vía y sentí por primera vez que tal vez podía quedarme. Los días siguientes fueron una rutina de cansancio y silencio. Trabajaba en la cafetería de día y por las noches volvía al hostal, donde el goteo del grifo se había vuelto parte de mi respiración. Una noche, mientras barría el suelo del local, conocí a Lola. Era una de las camareras fijas, de unos 30 años, con el cabello rojo y los brazos llenos de tatuajes. «Tú no eres de aquí, ¿verdad?», dijo, ofreciéndome un cigarro que rechacé. «No», respondí. «Tampoco yo. Madrid es un sitio que te come si no aprendes a morder antes».
Me reí por primera vez en semanas. A partir de entonces, Lola se convirtió en mi amiga accidental. Me enseñó a estirar el dinero, a colarme en el metro sin que me pillaran, a encontrar los bares donde daban comida barata. Me regaló un mechero rosa con una calcomanía que decía «Resiste». Lo guardé como si fuera un talismán. Pero cada noche, cuando volvía al hostal, el eco de mi familia seguía persiguiéndome. A veces soñaba con ellos, con mi madre arreglándose frente al espejo, con mi padrastro mirándome sin verme, con la voz de mi hermana pequeña riendo en el pasillo. Despertaba sudando, con el corazón apretado y una rabia muda en el pecho. Empecé a caminar largas distancias después del trabajo, solo para cansarme lo suficiente como para dormir sin pensar. Madrid se volvió mi gimnasio de resistencia. Aprendí a moverme entre desconocidos, a mirar al suelo, a no esperar nada de nadie. Pero también aprendí a observar los colores del atardecer sobre los edificios, los músicos callejeros, la vida que continuaba sin mí. Cada día el dolor se transformaba un poco más en impulso. Un sábado, mientras limpiaba las mesas del café, una pareja de turistas me pidió una dirección. Cuando les ayudé, la mujer me dijo, «Eres muy amable. Nadie me lo había dicho en años». Me quedé sonriendo sola, tonta, pero viva. Esa noche compré un bolígrafo nuevo y escribí en mi cuaderno, «No necesito que me salven, solo necesito tiempo». No lo sabía entonces, pero aquel cuaderno se convertiría en mi mapa y esa frase en mi brújula. El andén de Atocha quedaba lejos ya, pero aún lo sentía dentro, como una herida que no sangraba, solo recordaba. Y sin embargo, por primera vez, empecé a pensar que quizá aquel abandono no fue mi final, sino el punto exacto donde comenzaba mi historia. Las semanas siguientes se mezclaron como el café con la leche tibia de cada mañana, amargas y dulces al mismo tiempo. En el café donde trabajaba, los estudiantes llegaban con sus portátiles, con su aire de urgencia y futuro asegurado. Yo los observaba desde detrás del mostrador mientras limpiaba tazas, preguntándome cómo sería vivir sin el miedo constante a desaparecer. Lola me seguía enseñando sus trucos para sobrevivir en la ciudad. Cómo hacer que el encargado no te quite horas, cómo colarte en un concierto, si conoces al guardia de la puerta, cómo esconder la tristeza detrás de un chiste rápido. Ella decía que reír era la forma más elegante de no rendirse. Una noche, cuando salimos a fumar detrás del local, me dijo, «No puedes quedarte aquí para siempre, Marina. Madrid traga a la gente que se conforma». La frase se me quedó pegada. No sabía hacia dónde ir, pero entendí que debía moverme. Un domingo tomé un tren a Toledo, sin plan, solo con el deseo de respirar un aire distinto. El trayecto fue corto, pero suficiente para ver cómo la ciudad gris se transformaba en colinas doradas. Al bajar del tren, me recibió un silencio amable. Caminé por las calles empedradas, entre talleres de cerámica y tiendas que olían a cuero. En una esquina vi un cartel de madera que decía «Taller Herrera, muebles a medida». Algo dentro de mí se encendió. Entré sin pensarlo. El interior era un mundo de luz y polvo suspendido. Tablas de pino, herramientas, el sonido metálico del serrucho cortando el aire. Un hombre mayor, de barba gris y mirada tranquila, levantó la vista desde su banco de trabajo. «¿Buscas a alguien?», preguntó. «No, solo miraba». «Aquí no se mira, aquí se hace», dijo con una media sonrisa. Me quedé callada. Después de unos segundos añadió. «¿Sabes lijar?». Negué. «Entonces aprende. Pero si rompes algo, lo pagas». Tomó una tabla vieja y me entregó un trozo de papel de lija. «Empieza por ahí». Aquella tarde trabajé hasta que los brazos me dolieron. El polvo de madera me cubrió la piel, y por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía a algo. Antes de irme, el hombre me dio un bocadillo y un refresco. «Soy Ernesto», dijo. «Si vuelves mañana, te enseño a usar la sierra». Volví, y al siguiente día también. Viajaba en tren cada mañana desde Madrid, gastando parte de mi sueldo solo para estar allí, pero valía la pena. Ernesto no hablaba mucho, enseñaba con gestos, con silencios, me mostró cómo seguir el grano de la madera, cómo medir 2 veces antes de cortar.
¿Cómo escuchar el ruido de las herramientas? La madera tiene memoria, me dijo una tarde. Si la fuerzas, se rompe. Si la escuchas, te obedece. Aquella frase se me quedó grabada más que cualquier consejo que mi madre me diera jamás. Después de unas semanas, me dejó construir una caja sencilla. Tardé 3 días, pero cuando la terminé, Ernesto la miró y dijo, «No está mal para una chica de ciudad». Me reí, orgullosa. Empecé a quedarme más tiempo, ayudando a cerrar el taller. Él me pagaba poco, a veces en monedas, a veces en comida, pero no me importaba. En el tren de regreso a Madrid, mis manos olían a pino y barniz. Ese olor me hacía sentir viva. Una tarde de lluvia, mientras lijaba una mesa, Ernesto me preguntó de repente, ¿y tu familia? Me quedé congelada. No tengo, respondí. Entonces tienes tiempo, dijo sin levantar la vista. No entendí del todo, pero aquella frase me acompañó de vuelta en el tren. Esa noche, al llegar al hostal, abrí mi cuaderno y escribí, «La madera tiene memoria y yo también». Los días siguientes fueron una coreografía de trabajo y cansancio. De día el café, de tarde el taller, de noche el hostal. A veces, cuando el tren pasaba por campos de olivos, me dormía con la cabeza apoyada en la ventana, soñando que construía una casa donde nadie pudiera echarme. Un sábado, Ernesto me regaló un juego de herramientas viejas. «Para cuando abras tu propio taller», dijo. «¿Y si nunca lo abro?», pregunté. «Entonces enséñale a alguien más lo que sabes». Aquella fue su manera de decir que creía en mí. Me guardé las herramientas como un tesoro. Unos días después, mientras limpiaba una mesa del café, un cliente dejó olvidado un libro sobre diseño de interiores. Lo hojeé y descubrí dibujos de muebles, proporciones, líneas limpias. Empecé a copiar los bocetos en mi cuaderno, combinando las formas con las técnicas que Ernesto me había enseñado. Así nacieron mis primeros diseños. No sabía si eran buenos, pero eran míos. A finales de mes, Lola se mudó con su novia a otra ciudad. Antes de irse me dejó un sobre con 20 euros y una nota. «Para el primer mueble que vendas». Lloré sin poder evitarlo. Ella fue la primera persona que me vio sin juzgar. Con su partida, Madrid volvió a ser un lugar grande y solitario. Decidí entonces mudarme a Toledo. Encontré una habitación barata encima de una panadería. Las paredes olían a masa y calor. Por las mañanas ayudaba en el taller, y por las noches dibujaba muebles con las manos aún temblando del cansancio. Cada línea que trazaba era un hilo entre lo que fui y lo que quería ser. A veces me despertaba de madrugada con la sensación de que mi madre me llamaba, pero solo era el viento colándose por la ventana. Un día, Ernesto me dijo que cerraría el taller. «Ya estoy viejo», explicó. «Pero tú, Marina, deberías seguir. Tienes ojo y paciencia. Esas dos cosas valen más que un título». Me dejó quedarme unas semanas más, usando las herramientas y el espacio. Comencé a construir mis propias piezas, pequeñas estanterías, mesas, marcos. Las vendía en el mercado local. No ganaba mucho, pero cada venta era una victoria sobre aquel andén en el que me habían dejado. Un domingo, un turista compró una de mis mesas y me pidió una foto. «Tienes talento», dijo. Esa palabra, talento, me sonó tan lejana y nueva que casi me dolió. Esa noche, mientras el olor del pan recién hecho subía desde la panadería, comprendí que por primera vez no necesitaba que nadie volviera a buscarme. Ya había encontrado el camino. Los meses siguientes se convirtieron en una secuencia de días idénticos y a la vez distintos, una rutina que olía a serrín y pan recién hecho. Vivía sobre la panadería de la señora Pilar, una viuda que me llamaba hija, aunque apenas me conocía. Me despertaba antes del amanecer con el ruido de las bandejas y el aroma dulce del horno. Bajaba al taller de Ernesto, ahora vacío, y pasaba las horas trabajando sola. Había dejado de pensar en la familia que me abandonó, o al menos eso intentaba creer. Pero a veces, mientras pasaba la lija sobre la madera, el sonido rítmico me traía ecos del pasado.
La voz de mi madre llamando a mi hermana, las risas en la cena de Navidad, donde yo era un silencio más. Aprendí a dejar que esos recuerdos se mezclaran con el polvo, hasta que desaparecían. Empecé a vender mis piezas en el mercado de los sábados de Toledo. Me instalaba en un pequeño puesto con una mesa de hierro y un cartel hecho a mano que decía Torres Diseño. No tenía nada más que ofrecer que mis manos y mi paciencia. Al principio nadie se detenía. Luego, un día, una pareja madrileña se acercó y compró una estantería pequeña. Me pagaron 40 euros y me dieron las gracias. Esa noche los conté una y otra vez como si fueran un tesoro. Con ese dinero compré barniz nuevo y una camisa blanca para trabajar. Las semanas siguientes, los pedidos comenzaron a llegar poco a poco. Algunos vecinos me encargaban reparaciones, otros querían muebles sencillos. Empecé a llenar mi cuaderno con bocetos, líneas que se cruzaban como caminos. Cada trazo era una promesa de que mi vida no se reduciría a sobrevivir. Toledo se convirtió en mi refugio. Era una ciudad de piedra, de cuestas empinadas y campanas que marcaban las horas como si quisieran recordarte que el tiempo se gasta, pero también se gana. Cada tarde caminaba por el río Tajo y pensaba en el taller de Ernesto, en todo lo que me enseñó sin palabras. Una tarde de otoño, mientras recogía mi puesto del mercado, se acercó una mujer elegante, de unos 30 y tantos, con un abrigo beige y una sonrisa que parecía de revista. Se llamaba Clara Vidal. ¿Eres tú la que hace estas piezas?, preguntó. Asentí. ¿Tienes estilo? Estoy abriendo una tienda de diseño en Madrid. Quiero objetos que cuenten historias, no que las copien. ¿Podrías hacerme una colección pequeña? Me quedé muda unos segundos. ¿Cuántas piezas? 3. Y si me gustan, más. Acepté sin pensarlo. Pasé noches enteras dibujando, midiendo, corrigiendo. Cada error me enseñaba algo nuevo. Cuando finalmente terminé, viajé a Madrid en el primer tren de la mañana. Al llegar a su tienda, todo olía a pintura nueva y esperanza. Dejé las piezas, una estantería, una mesa auxiliar y una lámpara de madera curvada, sobre el suelo. Clara las observó en silencio, tocando los bordes con delicadeza. «Tienen alma», dijo al final. Me pagó en efectivo, 400 euros. No era una fortuna, pero para mí fue un milagro. Caminé por la Gran Vía con el dinero en el bolsillo sintiendo que, por primera vez, la ciudad no me tragaba, sino que me devolvía algo. Esa noche cené caliente, compré una libreta nueva y escribí en la primera página: No construyas para olvidar, construye para recordar quién eres. Regresé a Toledo con una sonrisa que no se me borraba. Poco a poco, mi nombre empezó a circular entre artesanos y decoradores. Los domingos seguía yendo al mercado, pero ya no me sentía invisible. La gente me reconocía, preguntaba por mis nuevos diseños. Algunos incluso me pedían consejos. A veces me encontraba con turistas que decían haber visto mis muebles en la tienda de Clara en Madrid. Esa conexión, invisible pero real, era como una raíz que crecía hacia lugares donde nunca creí llegar. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Sin embargo, el pasado no desaparece del todo. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico en el cibercafé del barrio, encontré un mensaje nuevo. El remitente me hizo congelarme. «¿Mamá?» El asunto decía: «Te hemos visto». Abrí el correo. «Hemos leído el artículo sobre ti en El País. Qué orgullosos estamos. Nos encantaría verte. La familia se reúne en Valencia este verano. Ven, por favor». Leí la frase 3 veces. Me ardían las manos. Cerré el correo sin contestar. Pasé el resto del día en silencio, con la mente revuelta. 13 años sin una palabra, y ahora orgullosos. Esa noche le conté a Pilar lo ocurrido. Me sirvió una taza de chocolate y dijo: «A veces la gente se acuerda de ti cuando brillas, pero eso no significa que te vean». Dormí mal. Soñé con el andén de Atocha,
con la maleta vieja, con el sol cayendo sobre mis hombros. Al despertar, comprendí que no podía volver a ser esa chica abandonada. Ya no. Los días siguientes fueron un torbellino de dudas. Parte de mí quería ignorarlos para siempre. Otra parte quería mirarles a los ojos, no para pedir explicaciones, sino para demostrar que sobreviví. Cuando se lo conté a Clara durante una entrega, me miró seria. «Si vas», dijo, «no lo hagas para probarles nada, hazlo por ti». Me quedé pensando en eso toda la noche. Finalmente escribí un correo de respuesta. «Nos vemos en Valencia». No sabía lo que me esperaba, pero sentía algo nuevo. Control. No el control del miedo, sino el de quien sabe lo que vale. Preparé mi viaje con calma. Dejé los pedidos terminados, cerré el taller y metí en la maleta una caja pequeña con la llave de madera que había tallado mi primer mes en Toledo. No sabía por qué, pero algo me decía que la necesitaría. Cuando el tren partió hacia el este, vi el paisaje cambiar otra vez, y pensé que, de algún modo, todo había empezado y terminado en un andén. El tren hacia Valencia avanzaba como si quisiera arrastrar mis pensamientos con cada kilómetro. Afuera, el paisaje se teñía de naranjos y mar, y dentro de mí un silencio espeso se mezclaba con la ansiedad. No era miedo, era algo más antiguo. La voz de aquella chica en Atocha preguntándose por qué la habían dejado atrás. Cerré los ojos y respiré hondo. No volvería a permitir que me definieran. Esta vez no viajaba con una maleta vacía ni con 70 euros. Llevaba mis herramientas, mis bocetos y, sobre todo, la certeza de que había sobrevivido sin ellos. Cuando el tren llegó, el aire olía a sal y a verano. Valencia tenía esa luz que parece no perdonar sombras. Tomé un taxi hasta la casa familiar, una vivienda blanca frente al mar, con persianas azules y un jardín de bugambillas que recordaba demasiado. El portón estaba abierto. Escuché risas, copas chocando, el murmullo de conversaciones. Un cartel colgaba en la entrada. Reunión familiar Torres Llorens. Reencontrarnos es volver a casa. Sentí una punzada en el pecho. No tenía casa allí. Caminé despacio por el sendero de grava hasta el patio. Nadie me reconoció al principio. Estaban demasiado ocupados saludándose, fingiendo afecto, contando los éxitos de sus hijos. Entonces una voz femenina se quebró en el aire. Marina era mi madre. Tenía el mismo peinado, la misma sonrisa ensayada. El tiempo no le había quitado ni una gota de vanidad. ¡Qué sorpresa!, dijo con ese tono de quien se encuentra una vieja factura olvidada. Las mejores lo son, respondí. Ella parpadeó desconcertada. Mi padrastro, el segundo marido que reemplazó al primero como si los hombres fueran muebles, levantó su copa. Bueno, mírala la artista. Hemos visto tus cosas en la prensa. Impresionante. Su entusiasmo sonaba hueco. A su lado estaba Lucía, mi hermana menor, ahora con un vestido caro y un móvil en la mano. Me miró de arriba abajo. Vaya, no sabía que vendrías. Ni yo, respondí. Pero ya ves. Me ofrecieron una copa de vino. La rechacé. Caminé por el jardín mientras las conversaciones bajaban de volumen a mi paso. Sentía sus miradas, la mezcla de curiosidad y culpa. En el fondo sabían lo que habían hecho. Solo esperaban que yo no lo recordara. En el centro del patio, bajo un toldo blanco, había una mesa larga llena de platos y flores. Me senté sola al extremo, mirando el mar al fondo. El viento traía olor a paella y nostalgia. Mi madre se acercó y puso una mano en mi hombro. Cariño, sé que todo fue difícil entonces, pero éramos jóvenes, las cosas eran complicadas. Levanté la vista. No digas complicadas. Fue una elección. Su mano tembló un poco. No lo entiendes, tu padrastro estaba en una situación... No, la interrumpí. No lo justifiques. Me dejasteis en una estación con una maleta y 70 euros. Eso no es una complicación, es abandono. El murmullo alrededor se detuvo. Algunas tías fingieron no escuchar. Lucía apartó la mirada, incómoda. Mi madre intentó sonreír, pero la máscara se le resquebrajaba. Mira todo lo que has logrado, dijo con voz quebrada.
Si no hubiera pasado aquello, quizás nunca habrías encontrado tu camino. Reí sin humor. Así que me hiciste un favor. No, solo aprendimos todos. No, yo aprendí, vosotros olvidasteis. Me levanté, el corazón latiendo con fuerza pero sin rabia. Había esperado ese momento durante años, y ahora que lo tenía frente a mí, comprendí que ya no necesitaba gritar. La calma duele más. ¿Sabes qué es lo más curioso? Dije mirando alrededor. Que he construido una vida entera sin vosotros, y ahora queréis aparecer en la foto final. Silencio. Ni siquiera el mar se atrevía a hacer ruido. Lucía se acercó con un tono ensayado. No tienes por qué hacer de esto un drama, Marina. Estamos intentando arreglar las cosas. ¿Arreglar? Repetí. Esto no es un mueble roto, Lucía. Es una historia. Y algunas historias no se arreglan, solo se cierran. Dejé mi bolso sobre la mesa y saqué la pequeña caja que había traído desde Toledo. La abrí despacio. Dentro estaba la llave de madera que tallé en mis primeros meses en el taller de Ernesto. La coloqué frente a mi madre. Por si algún día queréis abrir lo que cerrasteis. Ella la miró sin entender. Yo di un paso atrás. No quiero vuestro perdón ni vuestras explicaciones. Solo vine a devolver lo que me habíais dejado, el peso. Di media vuelta. Nadie me detuvo. Caminé por el jardín. Sentí el sol en la espalda, el murmullo de las conversaciones que intentaban volver a la normalidad. En la puerta, una voz débil me llamó. Marina, por favor. Me detuve un segundo, sin girarme. Ya me lo dijisteis una vez, murmuré. Suerte ahí fuera. Y salí. El taxi me esperaba frente al portón. Cuando el coche se alejó, vi por la ventana cómo las figuras de mi familia se encogían, igual que aquella vez en Atocha. Solo que ahora era yo quien se alejaba. Cerré los ojos y respiré. No había tristeza, solo una paz silenciosa, limpia. Saqué el móvil y escribí un mensaje a Clara. He hecho las paces con el pasado. Ella respondió con un corazón. Cuando el tren de regreso partió hacia el interior, me prometí no volver a mirar atrás. En el cristal se reflejaba mi rostro, distinto, sereno. Por primera vez comprendí lo que Ernesto quiso decir. La madera tiene memoria, pero también perdón. Y yo, al fin, podía seguir construyendo sin que me temblaran las manos. Cuando volví a Madrid después de aquel encuentro en Valencia, el cielo parecía más grande de lo normal, como si la ciudad me recibiera con una respiración contenida. Había dejado atrás algo que no sabía que seguía cargando, una piedra invisible en el pecho. Caminé desde la estación de Atocha hasta mi pequeño taller en Malasaña, ese rincón que olía a madera y a posibilidad. Las llaves tintinearon al abrir la puerta, y por un instante el sonido me recordó a la que dejé sobre la mesa de mi madre, aquella llave tallada que era más símbolo que objeto. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije, se acabó. Pero no, en realidad no se acababa nada. Apenas empezaba otra parte. El taller seguía igual, los bancos de trabajo cubiertos de polvo, los bocetos colgados con pinzas, la luz cayendo en líneas sobre las tablas de pino. En el fondo, Bruno, el perro de Lola, dormía en su manta vieja. Ella había vuelto hacía unos meses a Madrid después de separarse, y desde entonces venía cada tarde a ayudarme con los pedidos. Cuando me vio entrar, dejó la taza de café y alzó una ceja. Entonces, ¿se derritieron o explotaron? Preguntó con su ironía habitual. Sonreí. Solo se derritieron un poco. Lástima, habría pagado por ver fuego. Reímos las dos. Luego, más seria, añadió, ¿te sientes mejor? No sé si mejor, pero sí, libre. Me sirvió un café sin preguntar más. Lola nunca pedía detalles. Sabía leer el silencio mejor que nadie. Pasamos la tarde lijando y pintando una serie de estantes para un hotel boutique del centro. Mientras trabajaba, pensaba en cómo algo tan simple como la textura de la madera podía calmar el ruido de dentro. Cada trazo, cada golpe suave del martillo, era una manera de ordenar los pensamientos. Esa noche, cuando cerré el taller, me quedé sola un rato observando mis herramientas. Me di cuenta de que cada una tenía una historia.
el formón que me regaló Ernesto, la escuadra que encontré en el mercadillo de Toledo, el martillo con el mango desgastado. Todo lo que poseía había sido ganado a pulso, sin herencias ni favores. Era mi patrimonio silencioso. A la mañana siguiente, mientras desayunaba frente a la ventana, recibí un mensaje de un número desconocido. He visto tus muebles en el Hotel Oliva. Me encantaría entrevistarte para un documental sobre artesanos contemporáneos. M. No respondí enseguida. Durante años había huido de las cámaras, del protagonismo, pero había aprendido que esconderse también era una forma de rendirse. Así que contesté, dime cuándo. El hombre se llamaba Miguel Alonso, director de documentales locales. Nos reunimos en el taller un jueves por la tarde. Trajo una cámara, un cuaderno y una calma contagiosa. No quiero hablar de fama, dijo. Quiero hablar de manos, de lo que construye a quien construye. Me gustó su forma de mirar, sin juicio ni prisa. Me hizo preguntas sencillas. ¿Por qué la madera? ¿Qué busco cuando trabajo? ¿Qué significa crear algo duradero en una época que lo quiere todo rápido? Yo respondí sin pensarlo mucho. Cada vez que elijo una tabla, siento que borro una parte del pasado. No para olvidarla, sino para que no duela. Él asintió y siguió grabando. El documental se tituló Manos que quedan. Lo subió a una plataforma local y no esperaba gran cosa, pero en pocos días empezó a compartirse. Comentarios, mensajes, encargos nuevos, personas que decían sentirse reflejadas, que también habían tenido que empezar de cero. Un día me escribió una chica de Bilbao. Verte trabajar me hizo entender que no necesito permiso para cambiar mi vida. Ese mensaje valía más que cualquier contrato. El taller comenzó a llenarse de pedidos. Clara, la diseñadora, quiso una nueva colección. Un restaurante de Sevilla pidió mesas personalizadas. Incluso un arquitecto de Barcelona me propuso una colaboración. Trabajaba hasta tarde, pero ya no por necesidad, sino por gusto. Lola decía que tenía brillo nuevo en la cara, el mismo que se tiene cuando uno deja de correr y empieza a andar en su propio camino. Sin embargo, el éxito también trae su propio ruido. Empezaron a invitarme a eventos, ferias, charlas. En uno de esos encuentros, un empresario quiso comprar mi marca. Podemos multiplicar tu producción por 10, dijo. Solo tienes que dejar que otros fabriquen tus diseños. Sonreí con educación, pero dentro de mí una voz gritaba no. No había pasado por todo aquello para terminar convertida en un logotipo vacío. Lo siento, respondí. Prefiero hacer menos, pero sentir cada pieza. Él frunció el ceño como si hubiera escuchado una blasfemia. No me importó. Esa noche regresé al taller y escribí en la pared, con tiza. Lo pequeño también puede ser infinito. Pasaron los meses. Miguel seguía viniendo de vez en cuando, grabando fragmentos de mi trabajo. A veces simplemente se sentaba en silencio y filmaba mis manos. Una tarde me preguntó, ¿alguna vez pensaste en volver a verlos? Sabía que se refería a mi familia. Negué. Ya los vi una vez y fue suficiente. Ellos siguen en el mismo lugar, solo que ahora soy yo quien no encaja. ¿Y eso no te duele? Antes sí. Ahora me da perspectiva. Sonrió. Eso también es arte. No supe si lo decía en serio, pero me gustó. El invierno llegó con lluvia y encargos acumulados. Un día, mientras preparaba un envío, entró un joven con abrigo negro y acento extranjero. ¿Tú eres Marina Torres? Asentí. Trabajo para una galería de diseño en Milán. Vimos tu documental. Queremos incluir tus piezas en una exposición sobre artesanos europeos. Lo miré incrédula. ¿Milán? Sí. La muestra se llama Raíces Modernas. Te pagarán bien, pero lo importante es que tu obra estará junto a artistas de toda Europa. Acepté sin pensarlo demasiado. Pasé las siguientes semanas preparando las piezas. Una mesa de roble, una silla curvada y un biombo tallado con motivos inspirados en el Mediterráneo. Cada una llevaba grabadas pequeñas palabras ocultas: memoria, calma, origen. El viaje fue un vértigo. Nunca había salido de España. Cuando llegué a Milán, la galería me pareció un templo.
Las paredes blancas, las luces suaves, la gente hablando en idiomas que apenas entendía. Mis obras estaban allí, bajo los focos, silenciosas y firmes. Un crítico se acercó y dijo: «Tus piezas parecen contener aire». No supe qué responder. Solo sonreí. Al final de la noche, Miguel, que había viajado también para grabar, se acercó con su cámara y me preguntó: «¿Qué sientes ahora?». Lo pensé unos segundos. Que ya no soy la chica del andén. Soy la mujer que aprendió a tallar su salida. La exposición tuvo éxito. Me invitaron a más ferias, más proyectos, pero yo solo quería volver al taller. Al llegar a Madrid todo seguía igual, y eso fue un alivio. El ruido de la ciudad, el olor a café, el polvo de siempre, lo simple. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva pieza, recibí una carta. No tenía remitente claro, solo mi nombre y la dirección del taller. La abrí con cuidado. Dentro, una nota escrita con letra temblorosa. «He visto el documental. Tenías razón, no fue una complicación, fue cobardía. Espero que estés bien. Mamá». Me quedé quieta, sin saber si llorar o reír. No había rencor, solo distancia. Doblé la carta y la guardé en una caja con otras cosas que ya no dolían. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de los edificios, salí al balcón con una copa de vino. Pensé en Ernesto, en Lola, en Miguel, en todos los que me acompañaron sin pedirme nada. Pensé también en la chica que fui, la que temblaba en un andén con una mochila y 70 euros. Le di las gracias en silencio por no rendirse. Cerré los ojos y escuché el ruido lejano de los trenes. No era un recuerdo triste, era un sonido de cierre, de ciclo cumplido. A la mañana siguiente, abrí el taller temprano. Puse música, encendí la lámpara y empecé a trabajar. Las manos se movían solas, seguras. Ya no necesitaba demostrar nada. Cada tabla, cada línea, era una extensión de mi paz. En la pared, junto a la frase de Tisa, escribí otra. No se trata de volver a casa, se trata de construir una donde puedas quedarte. Afuera, el sol comenzaba a entrar por las rendijas, iluminando el polvo suspendido. Y por primera vez, entendí que la madera, igual que la vida, se vuelve más fuerte después de cada corte. Los meses siguientes transcurrieron con una serenidad casi sospechosa, como si la vida, después de tantas tormentas, me concediera una tregua. Las clases en el taller seguían creciendo, los alumnos iban y venían, las mesas se llenaban de risas y del sonido del serrucho. Me gustaba observarlos cuando no sabían que los miraba, ver cómo descubrían la magia de transformar algo inerte en algo útil, bello, vivo. Pero dentro de mí empezaba a gestarse una inquietud que no sabía nombrar. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora continuemos. No era tristeza ni cansancio, era esa sensación de que algo importante estaba por suceder, como el aire justo antes de la lluvia. Una tarde, mientras cerraba el taller, recibí un mensaje de un número desconocido. «Soy Miguel. Tenemos que hablar. Es urgente». No lo veía desde hacía meses, desde que terminó el documental y cada uno siguió su camino. Le respondí enseguida. «¿Qué pasa?». No contestó. Minutos después, otro mensaje. «Ven al Café Cervantes, detrás del Retiro. Estoy aquí». Fui sin pensarlo. El cielo se había cubierto de nubes pesadas y el viento anunciaba tormenta. Cuando llegué, lo vi sentado junto a la ventana, con la cámara en la mesa y una expresión que no le había visto nunca. «¿Qué ocurre?», pregunté, dejando mi abrigo. «Es sobre tu madre». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué pasa con ella?». «Me llamó», dijo en voz baja. «Hace una semana. Quería verte, pero no sabía cómo pedírtelo. Me pidió ayuda para contactarte. Dice que está enferma». Me quedé en silencio. Afuera empezó a llover. El ruido del agua golpeando los cristales llenó el espacio. «¿Qué tipo de enfermedad?». «Cáncer», respondió. «Avanzado». El tiempo se detuvo. No sabía qué sentir. Rabia, compasión, nada.
¿Y por qué te llamó a ti? Porque vio el documental otra vez. Dijo que entendió algo tarde. No pude seguir escuchando. Me levanté y salí a la calle. La lluvia me empapó en segundos, pero no me importó. Caminé sin rumbo, sin paraguas, con las palabras de Miguel repitiéndose en la cabeza. Enferma. Cáncer. Demasiado tarde. Volví al taller y me senté en el suelo, empapada, temblando. No lloré, no podía. Pasé la noche en vela, mirando las vetas de una tabla sin lijar. A veces el pasado tiene el mal hábito de tocarte justo cuando crees haber terminado de construir el presente. Al amanecer, tomé una decisión sin pensarlo demasiado. Fui a la estación, otra vez una maleta, otra vez un tren. No hacia el futuro esta vez, sino hacia lo que quedaba del pasado. Valencia. El viaje fue silencioso. Miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Llegué al hospital con el corazón encogido. Pedí información en recepción. Piso 4, habitación 412. Cuando abrí la puerta, ella estaba allí, más pequeña de lo que recordaba, con un pañuelo en la cabeza y los ojos cerrados. La máquina a su lado marcaba un ritmo irregular. Me quedé en el umbral, incapaz de entrar. Una enfermera me miró y susurró: «Se despierta cada poco, puede hablar si quiere». Me acerqué despacio. Mi madre abrió los ojos, lentos, como si reconocieran la luz antes que a mí. Cuando me vio, sonrió. «Sabía que vendrías», dijo apenas audible. Me quedé quieta. «Miguel no debía llamarte, pero se lo pedí. Quería verte una vez más». «¿Por qué ahora?» «Porque ya no me queda tiempo para fingir». Se incorporó un poco, le temblaban las manos. «He tenido muchos errores, Marina, pero ninguno tan grande como haberte dejado ir». No supe qué decir. Había imaginado 1000 veces ese momento, y en todas gritaba, lloraba, exigía explicaciones. Pero ahora solo sentía calma. «No me dejaste ir», dije despacio. «Me soltaste». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Tenía miedo. Pensé que te haría fuerte, pero solo te hice daño». «Me hiciste libre», respondí sin saber si era verdad o consuelo. Permanecimos en silencio un rato, escuchando el sonido de la lluvia golpear la ventana. «¿Te quedas un poco?», pidió. «Claro». Le tomé la mano. Estaba fría, frágil, casi transparente. Pasamos horas hablando, no de reproches, sino de pequeñas cosas: mi taller, sus flores, las canciones de cuando era niña. A veces se dormía y yo seguía ahí, mirándola, intentando recordar si alguna vez me mir. Salí del hospital al amanecer, con el cuerpo temblando y la cabeza llena de ruido. Las calles de Valencia estaban vacías, el cielo aún gris. No había dormido en toda la noche. Caminé sin rumbo por el paseo marítimo, mirando las olas romper contra las rocas, sintiendo que cada una de ellas llevaba un pedazo de lo que me quedaba dentro. Mi madre dormía cuando me fui. Le dejé una nota en la mesa de noche que decía simplemente: «Estoy aquí». No sabía si volvería a verla consciente otra vez. Había algo en su voz, en su respiración, que sonaba a despedida. Comprendí que no se trataba de perdonarla o no, sino de acompañarla en su final sin quedarme atrapada en él. Me senté en un banco frente al mar y cerré los ojos. El viento olía a sal y a hospital, una mezcla insoportable de libertad y culpa. Pensé en volver a Madrid, pero no podía todavía. Decidí quedarme unos días. Alquilé una habitación en un hostal cerca del puerto. La dueña, una mujer mayor con acento andaluz, me dijo que podía quedarme el tiempo que quisiera. «Aquí la gente siempre llega escapando de algo», comentó mientras me daba la llave. Sonreí con cansancio. Esa noche dormí por primera vez en años sin sueños. Al día siguiente volví al hospital. Mi madre estaba despierta, más débil, pero lúcida. Me miró y dijo: «Te pareces a mí cuando tenía tu edad». No supe si eso era un halago o una advertencia. Me senté junto a ella. «Quería que supieras algo», continuó. «En el cajón que te señalé ayer hay una carta. Es para ti, pero léela cuando ya no esté». Sentí un nudo en la garganta. «No hables así.
Sonrió. Hija, llevo meses sin hablar de verdad. Déjame hacerlo ahora. Sus palabras eran lentas, como si cada una le costara un esfuerzo enorme. Hablamos toda la tarde, de todo y de nada. Me contó cosas que nunca imaginé, que había querido estudiar arquitectura, que se casó con mi padre por obligación familiar, que su mayor miedo siempre fue repetir los errores de su propia madre. Y los repetí todos, dijo con un hilo de voz. No exactamente, respondí. Yo aprendí de ellos. Me apretó la mano y cerró los ojos. Entonces, ¿valió la pena? Esa fue la última frase que le escuché antes de que se quedara dormida. La máquina junto a la cama marcaba un ritmo irregular, como si también se resistiera a dejarla ir. Esa noche me quedé en una silla, sin cerrar los ojos, observando su respiración. Al amanecer, el monitor sonó. Llamé a la enfermera, pero ya lo sabía. Su cuerpo se había rendido con la suavidad de algo que se disuelve. No lloré, no grité, solo apoyé mi frente sobre su mano fría y susurré, «Gracias por intentarlo». En ese instante entendí que había terminado una parte de mi vida. No la de la niña abandonada, sino la de la mujer que aún necesitaba ser reconocida. Salí del hospital con la carta en la mano. No la abrí. Tomé un autobús hacia el taller de Ernesto en Toledo. Necesitaba volver a ese lugar donde todo había empezado a tener sentido. El viaje fue largo y silencioso. El paisaje se volvió familiar a medida que avanzaba. Cuando llegué, el taller seguía cerrado, igual que la última vez. El letrero con mi nombre tallado aún estaba en la puerta. Entré por la ventana lateral, como solía hacerlo cuando Ernesto me enseñaba de noche. El olor a polvo y madera vieja me golpeó de golpe. En la mesa principal, entre las virutas, encontré algo que no había visto antes, una caja pequeña con una nota encima. «¿Para cuándo regreses?» Era su letra. La abrí. Dentro había un cuaderno lleno de dibujos y frases suyas, medidas, bocetos, consejos, pensamientos. En una de las páginas escribió: «La madera no olvida las manos que la tocan con verdad. Sigue creando aunque tiemble el pulso». Lloré entonces, por primera vez en mucho tiempo, no por tristeza, sino por gratitud. Guardé el cuaderno en mi bolso y me senté en el banco donde me había enseñado a lijar por primera vez. Cerré los ojos y escuché el silencio del lugar. Era un silencio lleno, no vacío. En ese momento sonó mi teléfono. Era Lola. «¿Dónde estás? Llevamos días sin saber de ti». «En Toledo», respondí. «Necesitaba volver». «¿Y tu madre?» Hubo una pausa. «Ya no está». Lola guardó silencio. «Voy para allá», dijo sin dudar. Intenté detenerla, pero no quiso escuchar. Llegó al atardecer, con el pelo enredado por el viento y 2 cafés en la mano. Nos sentamos en el suelo del taller, bebiendo despacio. «¿Y ahora qué harás?», preguntó. «No lo sé», respondí. «Supongo que trabajar, seguir, respirar». «A veces eso es suficiente», dijo. Sonreí. Me sentí acompañada de verdad, sin palabras grandes, sin promesas vacías. Esa noche acampamos allí, como 2 adolescentes perdidas, hablando de la vida, de los amores que no fueron, de las cosas que todavía nos daban miedo. Antes de dormir, saqué la carta de mi madre. «¿Quieres que la lea?», le pregunté a Lola. «Solo si estás lista», respondió. Rompí el sobre con cuidado. La letra era pequeña, temblorosa. «Querida Marina», comenzaba. «Nunca supe ser madre, pero aprendí a ser testigo de tu fuerza. Te vi crecer desde lejos y me avergoncé de no estar a tu altura. Ojalá la vida me hubiera dado tiempo para pedirte perdón mirándote a los ojos. No sé si crees en el destino, pero creo que el mío fue darte la oportunidad de romper el ciclo que yo no pude. Si alguna vez dudas, vuelve a la madera. Ella te recordará quién eres». No pude seguir. Cerré la carta y la abracé contra el pecho. Lola me miró sin decir nada y me envolvió con una manta. «Ya está», susurró. «Ya lo soltaste». Dormimos ahí mismo, con el sonido del viento colándose por las rendijas. Al despertar, un rayo de sol se filtraba sobre la mesa.
iluminando el polvo suspendido, igual que aquella primera vez. Entendí que la vida me estaba devolviendo al punto cero, pero no para repetirlo, sino para verlo con otros ojos. Desayunamos en un bar cercano, y de regreso al taller, Lola dijo algo que se me quedó grabado. Siempre pensé que la gente que construye con las manos también se reconstruye por dentro. Asentí. Y lo hace una y otra vez. Pasamos el día limpiando, arreglando herramientas, organizando lo que quedaba del lugar. En un momento de silencio la miré y supe lo que tenía que hacer. Quiero abrir aquí una escuela, dije. No solo de carpintería, de paciencia, de creación, de segundas oportunidades. Lola sonrió. Entonces ya tienes tu siguiente corte. Reímos. Empecé a hacer planes esa misma tarde. Escribí en un papel: Escuela Herrera Torres, donde la madera y las personas encuentran su forma. En el fondo sentí algo parecido a esperanza. No era una felicidad explosiva, sino una calma que sabía quedarse. Cuando el sol empezó a caer, encendí una vela en la mesa central y dejé la carta de mi madre junto al cuaderno de Ernesto. 2 fragmentos de mi historia, uno que me hirió y otro que me salvó. Y pensé que quizá ambos habían hecho exactamente lo que debían. Afuera, las campanas de Toledo sonaban lentas. Miré el cielo y susurré, sin tristeza: gracias por todo lo que se rompió, porque entendí que sin esas grietas nunca habría entrado la luz. Pasaron los meses y el taller en Toledo se transformó poco a poco en algo más que un lugar de trabajo. Las paredes que antes guardaban silencio ahora vibraban con voces, risas y el sonido de martillos golpeando suavemente la madera. La escuela había tomado forma. La bauticé Escuela Herrera Torres, en honor a Ernesto, porque sin él jamás habría descubierto el lenguaje secreto de las manos. Al principio éramos pocos. Lola, 2 alumnos del taller de Madrid y 3 jóvenes que llegaron recomendados por la Galería de Milán. Después, el número creció sin que yo lo buscara. Gente de distintos rincones de España venía a aprender, no solo a tallar o lijar, sino a respirar distinto. Yo les decía siempre lo mismo el primer día: aquí no enseñamos a fabricar muebles, enseñamos a escuchar. Y era verdad. La madera tiene su propia voz, igual que las personas. Solo hay que tener paciencia para oírlas. Cada mañana abría las puertas antes del amanecer, cuando el aire todavía era fresco y los pájaros cantaban en los tejados. Caminaba entre las mesas de trabajo y tocaba cada una, como si quisiera asegurarme de que estaban vivas. Lola se encargaba de las cuentas, de los pedidos, del café que nunca faltaba. Seguía siendo mi equilibrio, mi brújula. A veces, cuando nos quedábamos solas al final del día, me miraba con una sonrisa y decía: ¿te das cuenta de lo que has construido? Y yo respondía: no del todo, pero me gusta cómo suena, porque era eso, un sonido. La mezcla del serrucho, de las voces, del viento colándose por las rendijas, era la música de mi nueva vida. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo a usar la gubia, una chica de unos 20 años me preguntó: ¿por qué eligió la madera y no otra cosa? Me quedé pensando: porque la madera tiene memoria, dije. Te recuerda que nada se destruye del todo, solo cambia de forma. Ella sonrió y siguió tallando. En ese momento entendí que cada respuesta que daba era una versión más amable de lo que alguna vez dolió. A veces, cuando todos se iban, me quedaba sola en el taller y releía el cuaderno de Ernesto. Cada frase parecía nueva. Una de sus notas decía: el trabajo bien hecho no es el que brilla, sino el que sostiene. Aquello se volvió mi lema. Decidí grabarlo en una placa de metal y colocarlo junto a la entrada. No quería que nadie olvidara lo esencial. Un día de otoño recibí una carta de la Galería de Milán. Querían hacer una exposición sobre la relación entre el arte y la enseñanza, y me pedían una pieza que representara mi escuela. Me reí sola. ¿Cómo se representa algo que está vivo? Pasé días pensando. Finalmente decidí construir una mesa larga, de esas que invitan a quedarse. La llamé Raíces Compartidas. La fabriqué con retazos de diferentes maderas: olivo, roble, pino, cedro.
Cada tablón provenía de un alumno distinto. En el centro incrusté una frase de Ernesto tallada a mano. Nada se rompe si sirve para unir. Cuando terminé, me quedé observándola largo rato. No era perfecta. Tenía nudos, marcas, pequeñas grietas, pero era hermosa porque contaba una historia. La envié a Milán y olvidé el asunto. Semanas después, la directora me escribió: Tu obra fue la más visitada de la muestra. La gente se sienta alrededor de ella para hablar. Sonreí. No podía haber mayor elogio. La vida había cerrado un círculo sin que yo lo pidiera. Una mañana, mientras los alumnos trabajaban, escuché el motor de un coche detenerse frente a la escuela. Salí y vi a un hombre mayor bajando lentamente. Tenía una carpeta en la mano y una sonrisa amable. ¿Marina Torres? Asintió. Soy notario. Vengo de Valencia. Su madre me pidió entregar esto cuando llegara el momento. Me quedé inmóvil. ¿Qué es? Un sobre y una llave. Lo tomé con las manos temblorosas. Esperé a que se fuera antes de abrirlo. Dentro había una carta corta y una llave antigua, de hierro. La carta decía: Dejé algo para ti en la casa del mar. No lo guardes. Continúa lo que empecé sin saber cómo. La casa del mar. Nuestra antigua casa en Valencia, aquella donde pasé mi infancia. No había vuelto desde que me fui con mi maleta y mis 70 euros. Esa misma tarde le dije a Lola que necesitaba viajar. ¿Sola? Preguntó. Sí, esta parte me toca a mí. Me abrazó sin discutir. Llama cuando llegues. Tomé el tren al día siguiente. Mientras el paisaje pasaba rápido frente a la ventana, pensé en lo extraño que era volver sin miedo. Llegué a Valencia al anochecer. El olor a sal era el mismo. Caminé hasta el barrio donde crecí. La casa seguía allí, envejecida, con las persianas rotas y el jardín abandonado. Metí la llave en la cerradura. Encajó sin resistencia. Dentro, el polvo cubría todo. Caminé por el pasillo y encendí una lámpara vieja. Las paredes estaban llenas de fotos descoloridas. En una esquina reconocí la mesa del comedor, donde mi madre solía coser. Sobre ella había una caja de madera cerrada con un lazo azul. La abrí con cuidado. Dentro había un cuaderno y un pequeño trozo de madera tallado con mi nombre, Marina. Debajo, una nota. Empecé esto cuando te fuiste. Quería hacerte un regalo, pero no supe terminarlo. Ahora te toca a ti. Me quedé sin aire. Acaricié la madera con los dedos y sentí algo dentro moverse. No tristeza, no culpa, algo parecido a ternura. Me senté en el suelo y lloré, en silencio, hasta que el cansancio me venció. Dormí allí mismo, con la caja sobre el regazo. Al amanecer, el sonido de las gaviotas me despertó. Abrí las ventanas. El mar estaba calmo, como si también me esperara. Decidí quedarme unos días. Limpié la casa, recogí los restos de su vida. Libros, fotos, retazos de tela. En una libreta encontré dibujos de muebles, bocetos torpes, como si hubiera intentado aprender de mí. En la última página escribió: Tal vez construir sea una forma de amar. Lloré otra vez, pero esta vez fue distinto. No era dolor, era reconciliación. Pasé la tarde en el taller improvisado del garaje, el mismo donde mi abuelo había trabajado alguna vez. Coloqué la pieza de madera con mi nombre sobre la mesa y decidí terminar lo que ella había empezado. No sabía exactamente qué era, solo seguí su intuición. Durante horas tallé, lijé, ensamblé. El sol se puso y siguió el trabajo bajo la luz amarilla del foco. Al final, lo que quedó fue una pequeña escultura, dos manos entrelazadas sosteniendo una llave. La miré y sonreí. Era simple, imperfecta, pero tenía sentido. Esa noche la dejé sobre el alféizar de la ventana, mirando hacia el mar. Al día siguiente la enterré en el jardín, bajo el naranjo. No como algo que se pierde, sino como algo que se planta. Antes de irme, caminé hasta la playa. El viento soplaba fuerte, pero no hacía frío. Cerré los ojos y escuché el rugido del mar. Pensé en todo el camino recorrido desde aquella estación de Atocha hasta aquí. Cada paso, cada caída, cada creación. Y supe que, de algún modo, mi madre también había llegado a casa conmigo. Volví a Toledo con el corazón en calma.
Los alumnos me recibieron con abrazos y curiosidad. Les conté la historia del viaje, de la casa, del naranjo. Decidimos plantar uno en el patio de la escuela. Lo hicimos entre todos, con las manos llenas de tierra. Para que nos recuerde que crecer también es volver, dije. Desde entonces, cada año, cuando el árbol florece, hacemos una pequeña ceremonia, no religiosa, sino humana. Encendemos velas, compartimos pan y vino y recordamos que cada herida puede convertirse en raíz. Miguel vino una de esas veces con su cámara. ¿Puedo grabar?, preguntó. Claro, respondí, pero esta vez no filmó muebles ni manos, filmó rostros, gestos, risas. Cuando terminó me dijo, este no es un documental, es una despedida. ¿De qué? Del dolor. Sonreí. Lo entendí. Esa noche, mientras el taller se vaciaba, me quedé sola mirando el naranjo. Las hojas se movían con el viento, y las flores desprendían un olor dulce, casi familiar. Me senté bajo su sombra y cerré los ojos. Sentí el pulso tranquilo del lugar. Por primera vez en mi vida, no tenía prisa. No había nada que demostrar, nadie a quien convencer. Solo el presente, enorme y suficiente. Pensé en escribir un libro sobre todo esto, pero luego me reí. No hacía falta. Mi historia ya estaba escrita en cada mesa, en cada alumno, en cada trozo de madera que había pasado por mis manos. Cuando la luna subió, me levanté y apagué las luces del taller. El silencio se hizo completo, pero no vacío. Era un silencio lleno de vida. Antes de cerrar la puerta, miré hacia atrás y susurré, «Gracias por quedarte». No sé si se lo decía al lugar, a mi madre o a mí misma, tal vez a los tres. Caminé hacia la calle y el aire de la noche me envolvió. Madrid estaba lejos, pero no tanto. El camino hasta la estación seguía ahí, el mismo que una vez me vio marchar. Sonreí al pensar en aquella chica de 20 años con una maleta y 70 euros. Si pudiera decirle algo sería esto. Todo lo que duele, enseña. Todo lo que se rompe, abre camino. Empecé a andar, sin destino concreto. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. La vida, pensé, no se trata de llegar, sino de seguir caminando con las manos limpias y el corazón en paz. Al final, la madera, como la gente, no teme al fuego ni al tiempo. Solo necesita ser tocada con verdad. Y mientras el viento movía las ramas del naranjo, sentí que alguien, mi madre, Ernesto, o quizás la propia vida, me decía al oído, «Sigue, Marina, todavía hay luz». Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón.